Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la actividad que organiza el Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos cordialmente a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a las y los invitados externos. Mi nombre es Andrea Riquelme, soy estudiante de cuarto año de Administración Pública en el Campus Talca y asistente de investigación del Centro de Análisis Político. Queremos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos la segunda sesión del ciclo de conversatorios con mujeres en la academia, organizado por nuestro centro de estudios. En esta segunda jornada contamos con la presencia de Patricia Sotomayor, quien nos presentará la ponencia titulada Mujeres en los gabinetes ministeriales. Antes de darle la palabra a nuestra ponente, les comento que la próxima sesión del ciclo se realizará el día 4 de noviembre, ocasión en la que contaremos con la presencia de Lisa Zanotti, doctora en Ciencia Política por la Universidad Diego Portales. Para conocer sobre esta y otras actividades que realizamos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades, link que les compartiré a través del chat mientras dure la ponencia. Sin más demora, le dejo la palabra a nuestra moderadora, la profesora del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Alejandra Márquez. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me sumo a los saludos de Andrea y quiero agradecer al Centro de Análisis Político por la organización de este ciclo de charlas. El objetivo del ciclo de conversatorios con mujeres en la academia es que tanto los estudiantes de nuestra universidad en particular como la comunidad académica en general conozcan el trabajo de destacadas académicas nacionales. De este modo, esperamos que nuestros estudiantes de administración pública consideren la labor de investigación académica como una salida laboral viable en su carrera profesional. Asimismo, este ciclo de conversatorios permitirá generar espacios de conversación y discusión a todos aquellos interesados en el área académica. En esta segunda sesión del ciclo contamos con la presencia de Patricia Sotomayor. Patricia es abogada de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de Ecuador, maestra en política comparada por Flaxo, Ecuador, y actualmente doctoranda en ciencia política por la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos hoy. Dejaremos que tú de primera fuente le cuentes a los estudiantes el resto de tus actividades profesionales y académicas. La estructura de este conversatorio es la siguiente. Primero, Patricia nos contará en unos 5 a 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, para luego presentar en unos 20 a 25 minutos su ponencia sobre mujeres en los gabinetes ministeriales. Finalmente tendremos un espacio de unos 20 minutos para preguntas y conversación en la que podrán levantar la mano para tener la palabra. Quienes no se sientan cómodos con la palabra también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat y Andrea las recogerá. Bueno, para no quitarle más tiempo a nuestra invitada, le entrego la palabra. Adelante, Patricia. Gracias, Alejandra, por la invitación en general y por esta oportunidad. Y bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Digamos, a modo general, ya creo que Alejandra lo dijo todo, pero no sé, destacar que tengo un par de posgrados en Derecho Constitucional, porque en una primera instancia estuve enfocada en esta área, y luego en la parte más de investigación, digamos, como politóloga, me interesa fundamentalmente las líneas de instituciones políticas y la incidencia que tienen, digamos, en la relación en las, digamos, instituciones judiciales con el legislativo y con el ejecutivo, las relaciones que pueden tener y la incidencia en la profundización democrática, y como una línea secundaria manejo la representación política de mujeres, que es el tema que les voy a comentar el día de hoy. Entonces voy a compartirles pantalla. Un poco me dicen si se ve. Voy a hacerlo acá. Ahí, ¿se ve? Sí, se ve. Ok, entonces, ok. Este trabajo, bueno, como les comenté, es un trabajo, es una línea secundaria que manejo, y este trabajo puntualmente, que es un análisis comparativo entre Ecuador y Colombia de la representación política de mujeres en gabinetes, está publicado en Colombia Internacional. Entonces, un poco lo que se trata de analizar aquí es indagar en cuáles son los factores que inciden para que más o menos mujeres lleguen a los puestos ministeriales de poder. Entonces voy a repasar un poco de la literatura, cuáles son las hipótesis que tradicionalmente se manejan en este campo, para arribar a algunas pruebas empíricas que hice con mi coautor,
y las conclusiones del trabajo. Patricia, discúlpame que te interrumpa, ¿será posible expandir la diapositiva que se ve en un formato que todavía no está expandido? Sí, claro. ¿Ahí? Ahí sí, ahí perfecto, muchas gracias. Dale. Entonces, respecto a cuáles son, digamos, la relevancia del problema o este puzzle de Ecuador y Colombia como casos de estudio, primero que la literatura, como primer punto quisiera mencionar algo, y es que la literatura respecto al abordaje de la representación política de mujeres puede hacerse desde diferentes instancias, ¿sí? Pueden haber estudios de género, que es desde otra óptica, la representación política desde estas variables más exógenas o de mercado, que es en las que se concentra este estudio. Entonces hay que un poco diferenciar, porque siendo la representación política como tal, ya digamos, un asunto seminal estudiado en la disciplina, y la representación política un poco menos indagado, pero igualmente en expansión, hay diferentes campos desde los cuales se los puede abordar. Entonces, en este trabajo, la literatura se ha centrado más, cuando se habla de representación política de mujeres, en la representación en las legislaturas, ¿sí? Porque son campos, digamos, es una arena de elección popular, como también pueden ser los concejales, dependiendo de la división administrativa de un país, gobernadoras, gobernadores, pero menos en la representación en ministerios, porque son cargos que generalmente, o cuando menos en nuestra región, que son los países presidencialistas, son cargos que quedan al arbitrio de la presidenta o el presidente de la República, ¿no? Pese a eso, hacer una decisión unilateral, la decisión de, digamos, de poner a una persona en una cartera ministerial, son cargos vitales a la hora de la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas, en cuanto a la exposición mediática, en cuanto al manejo de recursos financieros. También las y los ministros disponen de forma directa, como ya lo dije, de recursos económicos para la ejecución de los planes, de ahí que es súper importante considerar quiénes llegan, cómo llegan también, que es otro tipo de estudios, y qué es lo que pueden hacer. Otro factor importante que consideramos a la hora de comparar estos dos países es que el porcentaje de mujeres frente a ministerios ha tenido importantes cambios en los países analizados, es decir, tenemos una varianza importante en la variable dependiente. Más adelante explicaré un poco esto en la metodología. Y de otro lado, el contexto institucional y las condiciones socioeconómicas en Ecuador y Colombia en el periodo estudiado, que son cerca de 40 años, también han tenido varianza o sea, tenemos una varianza importante en la variable independiente. Entonces, esto es importante considerar que digamos que tengamos esta variación. Como les había mencionado un poquito al inicio, hay muchos factores que pueden explicar, digamos, esta representación o esta mayor o menor representación de mujeres en la política, entendiendo que política, digamos, tradicionalmente en los estudios de feminismo, particularmente a raíz de la segunda ola del feminismo, se hacía una distinción clara entre público y privado, ¿cierto? Ahora esto es una de las cosas que se intenta rebatir, digamos, todo casi termina siendo político, incluso ámbitos privados, digamos, que se consideraban tradicionalmente de la mujer. Aquí lo que nosotros consideramos son tres grupos de variables que trabaja de manera tradicional la literatura, que se consideran más como de mercado, ¿sí? Que son exógenas, digamos. El primer grupo de variables se considera de oferta, y me refiero fundamentalmente a condiciones socioeconómicas que tienen que ver con que más mujeres lleguen a ocupar cargos ministeriales. Aquí se considera tradicionalmente, por ejemplo, la población económicamente activa. ¿Cuál es la lógica? La literatura dice que mientras más mujeres estén en el campo laboral, trabajando, siendo económicamente activas, hay más probabilidad de que el presidente escoja a más mujeres en el ministerio, ¿sí? Digamos, el mecanismo causal ahí sería que existen más mujeres en la arena laboral, y por tanto el presidente tiene un mercado mayor del cual escoger. Aquí también se encuentra mayor tasa universitaria de mujeres, es decir, mientras se incremente el número de mujeres que tienen educación superior, desde universitaria para arriba, habrán más mujeres en los ministerios. Y otra variable importante u otro elemento importante dentro de este grupo de variables es la existencia de más mujeres en otras arenas políticas. ¿Cuál es la lógica aquí? Mientras más mujeres están, por ejemplo, en la legislatura, en la función judicial,
en cargos de elección popular como concejalías, como gobernaciones, como alcaldías, más mujeres habrán también en los ministerios. El segundo grupo de variables es el de demanda, y aquí las razones que considera el Ejecutivo al momento de conformar su gabinete van por otra dirección, digamos. Fundamentalmente se considera la ideología. ¿Cuál es la lógica? La literatura dice tradicionalmente, pero aquí quiero hacer una aclaración, y es que si los presidentes están más orientados a la izquierda en esta escala, digamos, que se considera de manera bastante, no sé si tradicional, pero un poco más rebatida actualmente, y es que mientras más cerca estás a 1, eres más de izquierda, y conforme se avanza en una escala de 1 a 10, más de derecha. Entonces, un presidente ubicado en 3, por ejemplo, se consideraría de izquierda, un presidente de 4, centro izquierda, y un presidente ubicado en un número 8 sería de derecha o de centro derecha. Esto se ha rebatido por varias razones. La literatura no ha encontrado mayor, digamos, incidencia de que los presidentes ubicados a la izquierda consideren más mujeres en los cargos ministeriales. Digamos, actualmente la cuestión va por otro sentido, pero quizás sí, a raíz de la tercera ola de democratización que tuvo lugar en América Latina a final de la década del 70, inicios de la década del 80, esta podría ser una variable importante, ¿no? La otra variable dentro de este grupo se considera que es la bancada en la legislatura y los grupos de presión. Respecto a la bancada de la legislatura, la literatura dice que mientras el presidente cuente con mayor bancada en la legislatura, es decir, tenga más personas, más legisladores o más asambleístas dentro del Congreso, nombrará más mujeres. ¿Y esto por qué? Porque tendrá que hacer menor tipo de negociación con otros grupos de poder de cara a colocar a sus ministerios. Recordemos que las coaliciones del Ejecutivo que tiene que realizar necesariamente, diría yo, cuando entra a gobernar, podrían ser de dos tipos, las legislativas y las coaliciones más políticas o de gobierno, ¿no? Las legislativas son las que se hacen de cara a aprobar una ley, que pueden ser, por ejemplo, mira, apóyame en este proyecto de ley que voy a iniciar y nuestro partido apoya en la siguiente, o más bien como dos partidos que son, no obstante que son distintos, votan siempre igual. Y el otro tipo de coaliciones son, mira, te vamos a apoyar de manera continuada en tu presidencia, pero a cargo queremos que nos otorgues 2 ministerios, ¿no? Entonces, la idea es que como tradicionalmente los jefes de partido son hombres, esta negociación impediría que más mujeres lleguen a los ministerios, ¿sí? Nuevamente, digamos esto como una simplificación de la realidad política que suele ser bastante más compleja de lo que he dicho, pero se podría considerar que esa es una variable importante. Y los grupos de presión, digamos que esto sería puntualmente uno de los temas que se exploran en mayor medida actualmente, cómo los grupos de presión liderados por los movimientos feministas, que lamentablemente son bastante heterogéneos y no convergen en una sola petición, digamos, presionan para que exista mayor presencia de mujeres en lo político, en la toma de decisiones. Y finalmente, el tercer grupo son las variables de difusión. ¿A qué me refiero? Son los instrumentos internacionales, digamos, declaratorias que se han realizado en el mundo y que inciden para que los países que son suscriptores de estos convenios adopten medidas de cara a incorporar a más mujeres en la arena política. Ahora bien, digamos, no existe un mecanismo causal observable de manera directa, ¿no? La idea es que mientras más tiempo transcurra desde que estos instrumentos internacionales se han aprobado, habrá mayor presencia de mujeres, porque al final del día no es lo mismo, digamos, que en el 95 o en el 90 no hayan mujeres en un gabinete que en el 2021, ¿no? Ahorita como que existe un costo político mayor que no existan mujeres en los gabinetes, por el contexto actual, por los movimientos de mujeres que están reivindicando ciertas cuestiones de exclusiones históricas. Con estas variables nosotros manejamos 4 hipótesis que las pueden ver en la presentación. La primera es, y las 4 hipótesis recogen, digamos, variables de los distintos grupos que antes mencioné. La primera es que a medida que aumenta el porcentaje de mujeres que tienen acceso a la educación universitaria, se incrementa el porcentaje de mujeres ministras. La segunda hipótesis es que a medida que se incrementa la representación de mujeres en la legislatura, digamos como correlato, aumenta el porcentaje de mujeres en gabinetes ministeriales.
La tercera hipótesis es que a medida que el tamaño de la bancada legislativa del presidente aumenta o es más grande, en otras palabras, esto se traduce en que si el presidente tiene mayoría o tiene más bancada, aumenta la representación de mujeres en gabinetes. Y la cuarta es, a medida que transcurre más tiempo desde la ratificación de tratados internacionales relacionados con la reducción de las asimetrías de género, se incrementa el porcentaje de mujeres en gabinetes ministeriales. ¿Cómo medimos estas variables? Bueno, nuestra variable dependiente es el porcentaje de mujeres en gabinetes ministeriales, ¿sí? Nosotros tomamos en cuenta, como ya lo mencioné al inicio y del título se desprende, Ecuador y Colombia. Los periodos analizados son Colombia para el periodo agosto del 78 hasta agosto del 2018. Como verán, es desde el retorno a la democracia. Ecuador tuvo una corta dictadura militar de mano del general Guillermo Rodríguez Lara y retornó a la democracia con el presidente León Roldós. Y esto era Colombia, perdón. Y Ecuador desde agosto del 79 hasta mayo del 2017. Hacemos estos cortes fundamentalmente por temas de conformación de gobierno. Por ejemplo, en agosto del 79 asume Roldós la presidencia y en mayo del 17 termina la presidencia del tercer mandato de Correa, entonces inicia la de Lenín Moreno. Tenemos un N para el caso de Colombia de 160 y para Ecuador de 152, y nuestra medición es trimestral. Aquí me detengo un poquito para explicar esto. Los ministerios, como son cargos de libre nombramiento y remoción, cuando menos en estos dos países, y yo diría que generalmente en los países presidenciales, que tienen esta lógica de que la nominación la hace el Ejecutivo, Perú es un caso atípico, digamos, ¿no? Por su figura particular de jefe de ministros, que por cierto ha tenido bastante resonancia en los últimos meses. Los cargos suelen tener bastante rotación. Entonces, si se hace una captura, por ejemplo, hay estudios que también válidos, que también capturan quién llega al gabinete en el primer nombramiento, que es el Ejecutivo. Por ejemplo, para el caso de Ecuador, en donde la posesión es en mayo, del presidente, él nombra su gabinete y esa medición la toman. Y al final del periodo, o sea, una al inicio y una al final. Nosotros hacemos una medición trimestral porque consideramos que es necesario capturar esta variación que tienen. Recordemos que un ministro puede durar los 4 años de mandato, como puede durar un mes, como puede durar, digamos, esto es indistinto porque son cargos de libre nombramiento y remoción que están sujetos fundamentalmente a la confianza que entrega el Ejecutivo, ¿no? Entonces, tomamos esta medición trimestral. ¿De dónde obtenemos los datos? Bueno, respecto a la variable independiente porcentaje de mujeres legisladoras, nosotros lo tomamos del Congreso de la República de Colombia y de la Asamblea Nacional. Respecto a la tasa universitaria, tomamos del INEC para el caso de Ecuador y para el caso colombiano acudimos a estadísticas de CEPAL-STAT. Respecto al porcentaje de la bancada del presidente, también acudimos a los órganos legislativos de cada país para sacar este promedio. Y respecto a la variable de difusión, que era el tiempo transcurrido desde el mecanismo o el instrumento internacional, tomamos como un punto de partida la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de Beijing del 95. Y desde ahí comenzamos a hacer un conteo, digamos. Esta variable, dicho sea de paso, tiene algunos reparos, ¿cierto? Porque recordemos que los instrumentos internacionales, digamos, resultan ser, al final del día, mal que bien, algo declarativos nada más, ¿no? No existe una coerción, no existe un instrumento o un mecanismo dentro del instrumento internacional que obligue a los mandatarios a realizar ciertas acciones de cara a dar cumplimiento. Entonces, digamos, no hay esta coerción y por tanto es difícil la medición. En la discusión de hallazgos, aquí les presento, esto es el promedio de la representación de gabinetes en Ecuador, ¿no? Entonces, para que vean un poco la evolución, en donde lo primero que salta a la vista es que indudablemente el tiempo hizo lo suyo y empezamos, por ejemplo, aquí están todos los gobiernos, todos los presidentes de Ecuador, desde el 79 hasta el 2017, con corte en mayo 2017, ¿sí? Empezamos con Roldós, con una representación del 7,79, que es ínfima. Tenemos varios periodos presidenciales, desde el 81 al 92, 11 años, en donde no existe una sola mujer en los gabinetes. En Hurtado y Febres Cordero,
en consonancia con esta variable de demanda, digamos, sería coherente porque son presidentes ubicados más a la derecha del espectro político, pero Borja diría que no. La izquierda democrática, digamos, pese al nombre, no es tan de izquierda, pero es una centroizquierda, pese a eso no tuvo ni una sola mujer. El primer incremento, digamos, importante vendría con Maguad. Al final el de la década del 90, tiene un 21.81%. Esto, algunos datos que me gustaría comentarles más cualitativos. En Maguad se observa la colocación de mujeres, la designación de mujeres a puestos de alta importancia política, por ejemplo, como la economista Ana Lucía Armijos, que ocupó la cartera de Economía y Finanzas en ese tiempo, que ahí fue, digamos, como un hito importante, ¿no? Porque también les voy a contar algo de esta discriminación cualitativa que se realiza a las mujeres en los cargos de elección popular. Con Gutiérrez igual hay una baja representación, pero aquí también hay un hito importante y es que se nombró a la primera canciller mujer e indígena en Ecuador, que es Nina Pacari, y en la época del expresidente Rafael Correa sí que vemos un salto importante en la representación, es decir, se pasa de un promedio, no sé, será de un 15% aquí, en donde el mayor porcentaje se alcanzó acá con Maguad, a un 32.81%, en el primer gobierno de Correa, que duró 2 años, porque luego hubo digamos, un cambio constitucional ahí. Se pasa a un 39% y desciende en el tercer y último periodo de Correa a un 25%. Algunas cuestiones a resaltar de esta observación de Ecuador, varias. Lo primero es, bueno, verán la inestabilidad política de Ecuador. Esta época es fundamentalmente inestable. Empieza en el 96 con este periodo, con este gobierno cortísimo de Bucarán. Aquí digamos que Ecuador tuvo una alta inestabilidad. Rosalía Arteaga ocupó la presidencia por 5 días, viene Alarcón, eso es otro, digamos, tema de otra investigación, pero igual es importante resaltarlo. Maguad estuvo un año y medio en el cargo, asume Noboa, que era su vicepresidente, Gutiérrez estuvo 2 años en el cargo, asume Palacio, que fue su vicepresidente, y finalmente llega este periodo de asentamiento, digamos, político, si se quiere, con Correa en el 2007. La otra es que nunca se alcanza la paridad, ¿sí? Pese a que más mujeres empiezan a incorporar en la arena política, nunca se llega a la paridad. Pese a que en Ecuador la ley de cuotas te dice que, claro, en los cargos de elección popular, ¿no? Se debe tender a la paridad, es decir, a 50-50. Esto no aplica porque son cargos de libre nombramiento y remoción. Pero también digamos, se puede observar que el paso del tiempo hizo lo suyo y se comenzaron a nombrar más mujeres en la arena ministerial. Aquí tenemos lo propio para el caso de Colombia. Verán que existen menos gobiernos porque Colombia se caracteriza más bien por digamos, un régimen político, sistema político, diría yo, más estable. Aquí la representación, digamos, igual empieza con Turbay en el 0%, es muy baja, 9-8%, alcanza su cota más alta con Uribe. Y esto es súper sugerente, digamos, de lo que dice la literatura. Recordarán que la literatura decía que mientras más presidentes de izquierda lleguen al poder, más mujeres estarán en la arena ministerial. Y aquí, digamos, hay una contradicción con esta afirmación. Uribe es un presidente de derecha, con políticas económicas y valóricas de derecha, ¿no? Porque actualmente la ubicación, digamos, en el espectro izquierda-derecha hay que diferenciarla bien, claro, entre lo que es la posición en el mercado, ¿sí? Políticas de mayor o menor presencia del Estado en la economía, y valóricas. ¿Cuán a favor estoy del aborto? Que es un tema tradicionalmente abanderado por las luchas feministas, ¿no? Y ahora, digamos, podemos encontrar perfectamente un presidente de izquierda que sea conservador en lo valórico. Rafael Correa es un ejemplo. Aquí Uribe alcanzó una cuota bien alta. En Uribe 2 baja, tenemos un 23-41. Con Santos se mantiene igual, bastante alta. Recordemos que Santos fue el delfín en un inicio de Uribe y luego se distanció, ¿no? Sería interesante ver qué pasa con Duque actualmente y lo propio para Ecuador, ¿no? Ecuador empezó con un número, no lo tengo exactamente en la mente, ahora con el actual gobierno en mayo del 2021, pero han habido cambios y ahora el porcentaje de mujeres en los gabinetes es bastante bajo, bastante bajo. Esta es la evolución, igual, digamos, evidentemente el tiempo ha hecho lo suyo. Esto es importante matizar.
Esto no necesariamente, digamos, en que el paso del tiempo, el transcurso del tiempo, se incluyan más mujeres, no necesariamente tiene que ver con una confirmación de nuestra última hipótesis respecto a que los tratados internacionales inciden en esto, sino que hay una presión global y el costo político de no incluir mujeres actualmente en un gabinete considero yo que es bastante alto, ¿no? Pero por todas las luchas que existen principalmente desde los movimientos sociales, los movimientos de base, articulados en torno a demandas particulares, pero también un poco más amplias. Reivindicación de derechos de la mujer. Y luego hay otras más particulares, el respeto de los derechos del cuerpo de la mujer, el trabajo de la mujer, salarios dignos, salarios iguales. Entonces, tiene que ver bastante más con esto. Esto es el promedio de las variables independientes por periodos, para que vean cómo ha sido la evolución. Entonces, esto es para Ecuador, esto es para Colombia. Por ejemplo, tenemos, aquí ven los mandatos interrumpidos de Roldós por muerte del presidente, Bucaram, por destitución por incapacidad mental, Maguad, golpe de Estado, Gutiérrez, golpe de Estado y posterior renuncia. En Colombia esto no existe, o sea, no se da. Y digamos, se empieza con el porcentaje de mujeres legisladoras, perdón, en un 0% en el caso de Roldós, es decir, en el año 79 al 81 hubo 0% de mujeres en la legislatura, 32% de mujeres con tasa universitaria y 46% de mujeres, de la bancada del presidente. Entonces, esto es como un poco para ver la evolución, ¿no? Como verán, aquí y otra cosa interesante es la evolución de las mujeres en la, digamos, la columna de porcentaje de mujeres legisladoras. ¿Por qué? Porque aquí tiene un efecto las cuotas o las leyes de género. En el Ecuador se aprobó la ley de cuotas en el 97 y lo que te dice es que tendrá que haber un incremento del 5% en cada próxima elección hasta llegar al 50%. Entonces, es evidente que esto tiene un efecto, digamos, ¿no? Vamos del 0%, del 1% al 38%, casi 40% de mujeres en la legislatura. El porcentaje de la bancada del presidente, digamos, hay presidentes como Palacio, que era binomio en realidad de Bucaram, o Noboa, que también es un binomio que no tienen bancada en realidad, presidentes muy débiles, Alarcón, digamos, bueno, este es un caso bien sui generis de Ecuador, a Correa, que digamos en la legislatura 13-17 tuvo 91 de 137 legisladores, lo que le da casi un 73%, tenía mayoría absoluta. En Colombia vemos lo propio con bancada con porcentaje de mujeres, una evolución bastante importante de porcentaje de mujeres en la tasa universitaria, pasamos de un 8% en el 78 a un 62% en el 2018, lo cual te habla de una mayor incorporación de mujeres con estudios universitarios, ¿no? Y el porcentaje de la bancada del presidente también evoluciona de manera importante. Recordamos que Uribe es un caso bien particular de cara a que él tuvo que hacer muchas coaliciones, ¿no? Tanto para aprobar su agenda política como para otras cuestiones, porque él no tenía bancada. Santos tiene más, 29 casi, 22 en sus respectivos mandatos. Esto es un poco para que vean cómo se comportan las variables independientes, ¿no? Y esos son los resultados finales que obtuvimos. Nosotros corrimos 3 modelos. El primer modelo es una regresión de mínimos cuadrados ordinarios con errores robustos. Tenemos un modelo para Ecuador, un modelo para Colombia y uno para Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, algunas cuestiones importantes, digamos, a rescatar. La primera es que el porcentaje de mujeres legisladoras, es decir, el que existan más mujeres en la legislatura, es la variable que más, digamos, con más posibilidad de predecir la presencia de mujeres en gabinetes, porque da significativo y con la dirección adecuada del coeficiente en los 2 modelos y en el tercer modelo. Otras variables son contradictorias, por ejemplo, las variables del porcentaje de bancada del presidente, es decir, el hecho de que el presidente tenga más legisladores de su color en el Congreso es contradictoria, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde da con el signo negativo. Entonces, digamos, al final no es significativa. Otra variable significativa es la variable de difusión, pero solamente para Ecuador y en el modelo 3 que corre Ecuador y Colombia, no así para Colombia. De igual manera, digamos, es importante el R cuadrado, nuestras variables, nuestro modelo predice en un casi 73%,
Es decir, estas variables predicen en un 73% nuestra variable dependiente, así que, digamos, por lo menos para esta variable es importante, ¿no? Tasa universitaria, igual como verán, digamos, sale significativo acá en Ecuador y Colombia en el modelo 3, no así en el modelo 1 para Ecuador y en el modelo 2 para Colombia, principalmente en Ecuador sale incluso con el signo negativo. Algunas conclusiones y tareas pendientes de investigación. Primero, como ya lo dije, el incremento de la presencia de mujeres en la legislatura de Ecuador y Colombia, que, recalco, es casi obligatorio por la ley de cuotas, no casi, es obligatorio, perdón, por la ley de cuotas, incide de manera importante en el aumento de mujeres ministras. ¿Sí? Segundo, que la bancada que han tenido los presidentes en ambos países durante los casi 40 años para Colombia y 40 para Ecuador, periodos analizados, no es un elemento tan importante a la hora de determinar el gabinete como ha sido conformado. La tercera conclusión es que la puesta en vigencia de instrumentos internacionales tendientes a la reducción de las asimetrías de género actúa como un elemento de difusión importante, y yo aumentaría aquí de presión, ¿sí? Una presión internacional para observar mayor mujeres dirigiendo un ministerio. Es decir, el presidente de alguna manera tiene una coacción, digamos, no visible o no expresa, pero que está ahí en el entorno internacional y que hace que sus decisiones se orillen a designar a más mujeres. Y luego, dada la inconsistencia de los estudios de la representación de mujeres ministras, es necesario emprender en otros estudios que tanto amplíen los periodos temporales como los países que se comparan. ¿Por qué decimos esto? Porque en general los estudios que se realizan a la hora de indagar en la representación política de mujeres son bastante disonantes, es decir, algunas variables como el tema de la ideología del presidente funcionan para unos países, para otros no. Entonces, como la idea en esta y todas las ciencias es encontrar patrones regulares que expliquen los fenómenos sociopolíticos, sería importante ampliar los periodos de estudio, incluir nuevos países en los estudios y probar con otras variables que no fueron probadas en esta investigación particularmente. Con eso me callo y quedo atenta para cualquier duda o inquietud que tengan para charlar. Muchas gracias. Bueno, gracias Patricia. Yo por compartirnos tu historia biográfica en un principio, tu excelente ponencia, y estamos seguros de que será de gran ayuda para nuestros estudiantes y la comunidad académica. Ahora daremos paso a las preguntas o comentarios de los asistentes. Doy la palabra a quien desee realizar alguna pregunta antes que pueda activar el micrófono. Andrea. Me gustaría hacer una pregunta, en realidad son dos. Primero decir que este tema estuvo muy en boga últimamente respecto al cambio de gabinete que se hizo en Argentina, porque el Frente de Todos se presenta como una coalición que tiene como todos puesto en su nombre, pero en realidad integra a todos, todas y todes, así lo dicen ellos. Sin embargo, fue muy criticado y de hecho salió como el hashtag no más sin mujeres, porque en el cambio lo que se hace es que más del 90% del gabinete se conforma por hombres. En un gobierno en el cual se esperaría que se tienda un poco más hacia la igualdad de género. En este tipo de casos, me gustaría si nos pudiese comentar cómo afecta a la agenda gubernamental en cuanto a políticas para propender hacia la igualdad de género o para políticas públicas focalizadas hacia las mujeres cuando los gabinetes están dominados en su mayoría por hombres. Y en segundo lugar, ¿cómo afectaría la cantidad de gabinetes ocupados por mujeres si el presidente, en lugar de ser hombre, fuese una mujer? ¿Respondo esta pregunta o vamos con una ronda de preguntas? Si quieres mejor responde a estas preguntas y de ahí vamos leyendo las del chat. Listo. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Sí, ese es un tema bien interesante, pero mira, lo que yo te diría es que este estudio, por ejemplo, la representación que se estudia es descriptiva, es decir, cuántas mujeres llegan.
Otra cuestión bien importante y que es abordada en otros estudios es la representación sustantiva, es decir, ¿qué hacen las mujeres una vez que llegan al poder? Entonces, ahí la cuestión es que, o lo que se maneja en la literatura es que mientras más mujeres lleguen al poder, ellas tratarán temas considerados de mujeres. Paréntesis, es otra cuestión, porque ¿cuáles son los temas de mujeres? Bueno, resultan que siendo todos, ¿no? Porque temas económicos afectan a las mujeres, temas de salarios nos afectan. Pero la idea es que mientras más mujeres ocupan cargos, por ejemplo, ministeriales, las políticas públicas que se hacen estarán más enfocadas en mujeres. Por ejemplo, leyes en contra del acoso, la igualdad en temas salariales, que está comprobado que los hombres siempre ganan más que las mujeres, pese a que tienen la misma preparación. Entonces, existe una incidencia en cómo se hacen las políticas públicas, pero en combinación con otros factores. Porque por ejemplo, unos estudios importantes que analizan la discriminación cualitativa, ¿sí? Es decir, llegan mujeres a los gabinetes, ok, pero ¿a qué gabinetes? Está comprobado que la mayoría de mujeres que son designadas para los gabinetes ministeriales ocupan cargos de bienestar social, educación, deporte, cultura, que no es que sean menos importantes, pero políticamente tienen menos relevancia, existe menos exposición mediática y, quizás lo más importante, tienen menos asignación de recursos económicos. Entonces, llegan mujeres, pero no llegan a las carteras de economía, no llegan a las carteras de relaciones exteriores, de finanzas, que son las que realmente mueven los hilos políticos de un sistema, de un país. Entonces, digamos que hay que considerar varios factores, no solo es que lleguen, sino a dónde llegan, cómo llegan, porque puede darse el otro caso. Hay estudios importantes para México y Argentina, más México, de que las mujeres una vez que llegan al poder, digamos, no pueden tomar realmente las decisiones, sino que son los viceministros u otros actores políticos, generalmente hombres, quienes toman las decisiones de relevancia o de incidencia. Entonces, yo te diría que influye mucho en cómo se hacen las políticas, si las hacen mujeres u hombres, pero también quiero señalar que hay que desmitificar un poco el hecho de que las mujeres trabajemos de un modo y los hombres trabajen de otro modo. Recientemente leí un estudio, Escobar Lemon, para analizar, digamos, la representación de mujeres a nivel subnacional y un poco lo que se manejaba es que las mujeres tienden a ser más transparentes, a socializar más las políticas públicas que hacen y están enfocadas más en temas de cuidado y social. Entonces yo creo que hay que tener bastante como cuidado con eso, valga la redundancia, porque eso termina siendo perjudicial. Se asume que las mujeres, una vez que lleguemos al poder, tenemos que hacer ciertas cuestiones, manejar ciertas políticas que están orientadas generalmente al cuidado, a la salud. Y cuando una mujer toma una decisión políticamente costosa, por ejemplo, como hacer un recorte presupuestario, se la tilda de que no está actuando de manera adecuada. Pero sí, entonces es como que existe el sesgo implícito. Es decir, la discriminación de género está tan institucionalizada, ¿sí?, que es necesario como desmitificar incluso ciertos conceptos que se manejan tradicionalmente, como las mujeres hacen este tipo de políticas, las mujeres se comportan así en la política. Eso. Muchas gracias. No sé si, Andrea, ¿quieres que lea yo las preguntas del chat? Ok. Entonces, Román del Pino pregunta, ¿cuánto es lo que debería tener de R cuadrado para ser significativo a propósito de temas ahí cuando presentaste los datos? Sí. Claro. Y Sí. Ay, disculpa. No, si quieres responde y después vamos con la otra pregunta. Ajá, sí, igual que las tengo en el chat. Respecto a la pregunta de Román, bueno, fundamentalmente el R cuadrado lo que nos dice es cuánto o qué porcentaje de las variables independientes explica mi variable dependiente, ¿no? En este caso es 72, creo, 73%. Entonces, digamos, no es que debería tener, sino esto simplemente, yo puedo decir, mis variables independientes explican en un 30% mi variable dependiente. Evidentemente, mientras sea más alto, tengo una mayor capacidad explicativa. Pero lo que sí tengo que ver, estadísticamente hablando, para ver digamos, cuánto debería tener es el p-valor y que debe ser menor de 0.05% si estamos hablando de un 95% de confianza. Pero respecto a esa pregunta, lo que me explica el R cuadrado es cuánto está siendo explicado. Entonces puede estar 20, 30 y en este caso es bastante robusto porque es 72%.
Muchas gracias por ahí la aclaración. Tenemos otra pregunta de Emilia Yáñez que señala, ¿nos podrías contar más de tu trayectoria? ¿Por qué te interesaste por la política y luego estudiarla profesionalmente? Ya, eso es... Vaya pregunta. Bueno, yo, como ya les comentó Alejandra, yo soy abogada de pregrado. Hice un par de posgrados en Derecho Constitucional y Derecho Procesal en Argentina y siempre me ha interesado la política y lo político. No, digamos, una participación activa, sino creo que a mí me interesa mucho entender los fenómenos, cómo funcionan las cuestiones. Yo pienso que temas que vemos cotidianamente en las noticias tienen unas explicaciones mucho más complejas de lo que se suele pensar. Y nada, hice la maestría en política comparada en Flaxo, Ecuador. Entonces luego decidí hacer el doctorado. Es fundamentalmente, litigué muchos años, no es lo mío es la investigación, me gusta, no sé, dar clases, escribir, leer, entonces la investigación digamos, tiene ventajas y desventajas a las y los que estén interesados, porque entiendo, como lo mencionó Alejandra, que la idea de estos conversatorios es un poco incentivar la investigación, es un camino como de doble cara, ¿no? Es como pienso yo. Triste porque uno tiene ciertas, digamos, certezas que luego cuando vas estudiando dices, esto no era así, esto no era así, entonces al final del día te quedas sin mucho piso, pero siempre viene un nuevo conocimiento a reemplazarlo, pero a la vez es muy reconfortante porque logras entender cuestiones que ves a diario, como te digo, que explican por qué suceden las cosas, por qué se caen los presidentes, por qué no hay mujeres en la política y así, digamos, entonces creo que eso sería fundamentalmente. Pero si estás interesada en la investigación, yo te animaría a que puedas continuar por ese camino. Eso Sí, es. es bien interesante ese camino, también los pros y los contras de la Sí. visión académica, efectivamente. Bueno, y Leo Arce pregunta sobre lo mismo que estabas hablando Ah, anteriormente, la pregunta anterior, si fuese 0,1 sería demasiado bajo, sí, ¿verdad? Ahí. claro, sí, sí, sería demasiado bajo, pero ahí, sabes que una cosa importante que quizás no mencioné, esto es como off the record, pero hay un exacerbado interés actualmente, pienso yo. Yo me decanto más por los métodos cualitativos, pero es importante conocer, digamos, cómo funciona, digamos, poder leer una tabla de regresión y eso. Pero creo que hay un exacerbado interés por los métodos cuantitativos y por los hallazgos positivos. Entonces, si hacen un doctorado, una cuestión así, se ve generalmente que el porcentaje R cuadrado es de tanto y a veces hay que indagar en otros factores importantes. Por ejemplo, aquí, si bien estamos mostrando, ¿sí?, que existe una explicación importante de nuestras variables independientes, me encantaría hacer un estudio, por ejemplo, de entrevistas a las mujeres que ocuparon los ministerios en Ecuador y Colombia. Efectivamente, pudieron tomar, digamos, implementar la agenda que tenían prevista, tenían que rendir cuentas a un viceministerio o un asesor puesto por el Ejecutivo, porque en lo sustantivo, en estos detalles, digamos, estarían otras explicaciones adicionales. ¿Por qué llegan mujeres? En este estudio que les mencioné hace un momento de México, se determinó que para respetar, digamos, la ley de cuotas en México, lo que se hacía era poner a mujeres en las listas y que una vez llegaban al Congreso, los líderes de partido las hacían renunciar. Y quien era el suplente era un hombre. Entonces, en estos, digamos, subterfugios es que está el diablo está en los detalles, dicen. Entonces ahí está, digamos, la cuestión. Por eso en Argentina hace poco se aprobó una ley que prohíbe que el suplente de una mujer que va al Congreso sea un hombre, sino que tiene que ser una mujer, para así, en caso de que llegue esta, digamos, de que esta mujer no pueda seguir en el cargo, sea otra mujer la que ocupe su curul. Eso. Gracias. Aquí Leo Arce continúa con otra pregunta donde dice, ¿te sientes no valorada siendo mujer en la academia? No, la verdad no. Me siento igual que cualquier otra persona que hace investigación. Creo que es un poco molesto cuando me ha pasado. Igual yo estoy en pininos en la investigación, porque, digamos, estoy empezando, tengo muchísimo que aprender, siempre hay mucho que aprender. Pero lo que sí me ha pasado es que te invitan a alguna cuestión y te dicen es que queremos llenar el cupo de mujer o queremos que la mesa sea paritaria, entonces estamos invitando un poco para cumplir requisitos del medio, ¿no? Entonces,
siempre digo que no, así lo estén pensando, no deben decir eso, porque tú estás pensando, bueno, me están invitando porque valoran mi presencia, porque creen que puedo ser un aporte o porque están llenando un cupo y una mesa paritaria. Entonces, esas cuestiones, digamos, pero yo creo que eso es sí desde el lenguaje hasta una desigualdad estructurada que está en las instituciones ya, y que se ha ido replicando a través de las instituciones formales. Entonces es un poco de empezar a minar eso. Sí, aquí no sé si alcanzas ahí a leer, Leo Sí, Arce también el hace una derecho son áreas de... reflexión. Claro, que la ciencia política y el derecho son como áreas donde está lleno de hombres, señala. ¿Compartes esta idea o no necesariamente? No creo que no necesariamente, creo que cada vez se avanza más. Sí, tradicionalmente el derecho es una carrera primero que es seminal y digamos muy tradicional, muy histórica, y sí, al inicio lleno de hombres, las facultades ni siquiera podían estudiar las mujeres, pero creo que cada vez se hace más con estos espacios, por ejemplo, sí, para visibilizar a personas que como yo trabajan, están, digamos, empezando en el área, quieren hacer cosas interesantes, y creo que hay que quedarse con lo positivo también. Indudablemente el trabajo es arduo. Yo formo parte de la red de politólogas, por ejemplo, que es un grupo de académicas de todo el mundo que visibilizan los perfiles de las mujeres académicas, y espacios como ese son importantes, digamos, para esto, ¿no? Para desmitificar la idea de que si eres mujer no puedes hacer cierta cosa, que ahora ya, digamos, está menos vigente eso, pero particularmente en la región, que suelen ser países que todavía están bastante atrasados, digamos, en temas de igualdad. Todavía hay mucha resistencia a las mujeres en espacios públicos, en un micrófono. Entonces, sí, digamos, no estaría tan de acuerdo con que están llenas de hombres, que hay más hombres, indudable, pero que se puede hacer mucho también. Gracias. Mira, yo tengo otra consulta referida quizá, bueno, nos hablabas mucho de los casos de estudios que tú has analizado, Ecuador, Colombia, súper interesante. Quisiera saber si algo has estudiado, leído al respecto sobre la política importante de género que se ha tenido a través de mandatarias mujeres en la región. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso con Michelle Bachelet, ¿no es cierto? También de Dilma en su momento. Entonces, si esto también se ha estudiado al respecto sobre la incidencia también de las mujeres, pero ya en la política como ejecutivas. Claro, sí. Sabes que yo no he emprendido, como te digo, lo mencioné al inicio, es una línea secundaria que yo manejo, la representación política de mujeres en general. No he hecho estudios sobre las presidencias, pero Catherine Reyes es una académica de la PUC, y ella maneja, o sea, digamos, su tema seminal, me parece que incluso su tesis doctoral es sobre las mujeres presidentas. Entonces ahí, digamos, en la región hubo un momento que fue bien paradigmático, ¿no? En Brasil, Argentina, Chile, que comenzaron a llegar mujeres a los ejecutivos. Como yo le mencioné a Andrea al inicio, mi intuición, y esto es solo una conjetura, me dice que las medidas, digamos, cambiarían sustancialmente, ¿no? Te rodeas de más asesoras, tomas políticas públicas que quieran contemplar digamos, estos hechos. Pero el problema ahí también, digamos, o uno de los correlatos que podría tener esta representación es que el debe, digamos, o sea, lo que se les exige por ser mujeres, que la primera vez que llega, suele ser bastante alto. Particularmente me refiero a los temas que tradicionalmente son relegados para tratar por los ejecutivos, como el aborto, que siempre terminan, digamos, siendo como una tarea pendiente de estos países cuando llegan las mujeres. Y esto no necesariamente porque las mujeres que llegan al Ejecutivo no, digamos, no quieran hacerlo, sino porque el costo político en sociedades tradicionales, generalmente como que ven estos temas como no de salud pública, sino más bien como un tema, digamos, un issue con alta predominancia de la Iglesia Católica, menos diría en Chile actualmente, pero antes sí que tenía predominancia. Entonces no lo pueden hacer, digamos, los costos políticos resultan ser muy altos. A veces nos olvidamos que cuando una presidenta o un presidente llega al cargo, las decisiones que tiene que tomar no son unilaterales, sino que dependen de un montón de factores políticos, económicos, sociales, de contexto internacional. Entonces, no manejo, digamos, en medida esta literatura, pero recomiendo esos estudios que tratan este tema de manera directa.
Muchas gracias. Mira, aquí tenemos una reflexión a propósito del caso de Bachelet, que Víctor Tovar nos dice: Bachelet siempre era criticada por su físico y no por sus malas decisiones políticas. Es interesante eso, era como bien paternalista. Sí, sí, totalmente. Es la calificación o la calificación y la cualificación a la que están sometidas las mujeres que están en la política, digamos, existe, digamos, el sesgo o la discriminación en política es muy interesante, muy, muy importante, digamos, de tratar. A las mujeres generalmente cuando están candidatizándose, y esto se ve más en zonas rurales, las críticas que se hacen es por su vida personal, por su manera de vestir, por cómo se ven, y estos son los, digamos, los descalificativos que se les hacen. No, no está preparada porque no tiene tal presencia, mientras que a los hombres no se toma en cuenta esta vida privada, ¿no? Entonces, partes en una cancha que no está igualada, y claro, es digamos como que a una mujer le cuesta más satisfacer tendencias, digamos, de aprobación, de presidencial y otras cuestiones. Eso es indudable. Y es un campo, como les dije al inicio, yo diría que la cuestión de representación de mujeres tiene muchos brazos sobre los cuales estudiar. Uno de estos es, digamos, esta discriminación respecto a esta discriminación política que se hace sobre por qué se juzga a las mujeres, no por las decisiones políticas que tomen, sino por cuestiones que no tienen nada que ver con la agenda pública. Bueno, en realidad muchas gracias, Patricia, por toda No, a esta ustedes. discusión, el debate aquí que se generó muy bueno. Ya estamos casi en la hora, así que la ponencia de Patricia ha sido muy interesante, al igual que esta discusión, así que muchas gracias nuevamente. Y también muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta segunda sesión de este ciclo de conversatorios. Les recordamos que la próxima semana vamos a tener la tercera sesión del ciclo de conversatorios titulado Académicos Emergentes, en que contaremos con la participación de Pablo Argote, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Jornada a la que desde ya los dejamos invitados, y todos los detalles los pueden ver, como mencionó Andrea, en el boletín del Centro de Análisis Político. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Listo, gracias. Gracias Buena a tarde. todos. Chao. Chao.